entrevista, don Luis Villalobos es ingeniero agrónomo zootecnista de la Universidad de Costa Rica, cuenta con una maestría en gerencia agroempresarial de la Universidad de Costa Rica y un doctorado en manejo de agrosistemas con énfasis en producción de forrajes de la Universidad Estatal de Colorado. Posee alrededor de 21 publicaciones científicas en 16 diferentes revistas ya reconocidas a nivel mundial. Ha realizado también 40 presentaciones en seminarios, congresos y múltiples eventos, tanto en el Congreso Forrajero como en el Congreso Lechero. Es docente de la Universidad de Costa Rica en la Escuela de Zootecnia. También ha cursado en la Universidad Estatal de Colorado cursos. Ha participado en 16 proyectos de investigación y en 6 proyectos de extensión. Ha ejecutado proyectos con recursos externos a la universidad por casi $130,000. Ha sido director de 16 trabajos finales de graduación y director de 30 trabajos de graduación. Es miembro actual de la Comisión de Acción Social de la Universidad de Costa Rica. Ha participado en la Feria Vocacional de la Escuela de Zootecnia y es miembro de la Red Nacional de Pastos y Forrajes y de la Estrategia Ganadera Baja en Carbono. Es afiliado de múltiples organizaciones a nivel internacional y hoy don Luis nos va a exponer una charla muy interesante sobre pastos de altura y pastoreo en base a la edad fenológica. Le damos un aplauso a don Luis y le agradecemos. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, Jorge, por la presentación. Voy a tratar de alcanzar un poquito con el tiempo y no demorarme mucho. Estoy seguro que también algunos de los conceptos que ustedes vieron con Marco Rojas y con Marco Castro ya no me voy a demorar mucho también porque ya se retoman en algunas de los slides que les voy a presentar. Entonces, la presentación que me pidieron es pastos de altura y manejo en base a la fenología. Lo que les voy a hablar un poquito es, en primer lugar, qué es la fenología en pastos, qué sabemos sobre fenología para nuestras condiciones en Costa Rica, y después ya entramos en materia de un estudio en el que evaluamos la fenología a lo largo de 2 años en una finca lechera comercial. Y bueno, algunos detalles al final que siempre son las dudas de los productores: cómo implemento esto en mi finca, que lógicamente hay que aterrizarlo, ¿verdad?, para la mayoría de los productores. Entonces, para empezar, quiero guiarlos como a un concepto, digamos, sobre que pensemos en función de que nosotros tenemos un producto primario. Nosotros nos dedicamos, como se repite mucho en esta sección, nos dedicamos a producir algo en específico, ¿ok? Entonces, nada más para hacer una analogía, en el caso de cuando vamos a la feria, cuando vamos al supermercado, nosotros sabemos cómo nos gustan nuestras frutas y vegetales, sea un tomate, sea una papaya, sea un banano, sea un aguacate. Nosotros sabemos, ¿verdad? Ya tenemos como cierto gusto, cierto criterio para escoger cómo consumimos ese producto, ¿ok? Lo que pasa es que parece que eso se nos olvida cuando estamos hablando de producción de pastos, y los pastos son un producto primario, ¿ok? Entonces, un detalle es que tenemos que recordar que tenemos un cliente. En las frutas y vegetales nosotros somos el cliente. En el caso del pasto, ¿quién va a ser el cliente? La vaca, ¿verdad? La vaca es nuestro cliente y a la vaca tenemos que darle llenar sus requerimientos, y ese pasto debe cumplir ciertas características. Debe ser un pasto con un alto valor nutricional y además palatable, ¿ok? Entonces eso quiero guiarlos como para que tengamos en mente esta idea de que tenemos que cumplir con ciertas características para llenar esos requerimientos. Cuando hablamos de pastos hay un criterio que no va a ser nuevo para muchos de ustedes, pero que ocurre mucho. ¿Qué ven ustedes en esta foto? No sé si permite ver. Eso es una foto de una pastura de Kikuyu. ¿Qué ven ahí rápidamente? ¿Qué les llama la atención de esa foto? Está un poco desuniforme, ¿verdad? Pero además vemos muchos de estos parches, ¿verdad? El pasto está muy alto, ¿ok? Y ahí yo hago referencia a algo que a veces uno oye
con todo respeto lo digo, no quiero sonar mal, pero es un criterio que a veces los productores mencionan mucho, que es, vea qué bueno está ese pasto hasta que se vuelca, ¿no? A veces los productores dicen eso como si fuera necesariamente algo positivo, y yo considero que eso no es positivo, eso no es nada positivo, porque realmente estamos perdiendo realmente nutrientes ahí y no necesariamente estamos logrando el objetivo que queremos para nuestro cliente, ¿okay? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre con el crecimiento de los pastos? Cuando tenemos un pasto en un estado vegetativo, tenemos un forraje con un alto valor nutricional, un material muy digestible, alto en proteína, y normalmente la producción va a ser más baja. Eso es algo muy lógico, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que ocurre? Llegamos a un punto en el que dejamos que la proteína baje mucho, la digestibilidad por tanto va bajando, y nos enfocamos un poquito más en producción, y eso es mucho del criterio que oímos en nuestros productores, ¿ok? Entonces eso es, digamos, un poco para llamar la atención de hacia dónde quiero enfocarlos. En el caso de la fenología, nada más para explicar rápidamente y de forma sencilla, fenología no es nada más que estudiar las etapas de crecimiento de un cultivo, ¿okay? Y esas etapas de crecimiento simplemente van a verse influenciadas por variables meteorológicas, ¿okay? Entonces esas etapas desde la siembra, desde el crecimiento, floración, en el caso de otros cultivos, digamos ya la maduración de semillas, la parte de senescencia, y para nosotros, que no es tan importante, pero que sí ocurre en algunas condiciones, la latencia, ¿okay? ¿Por qué es importante ahora esto de fenología? Y ahí es donde yo quiero entrar en más detalle. La fenología, cada uno de estos cambios, además van acompañados de cambios en la composición química de la planta, ¿okay? Y ese es el detalle más importante, porque es al final lo que nosotros queremos darle a los animales. La fenología ha sido utilizada mucho en cultivos, digamos, llamémosle de alto valor económico, ¿verdad? Como en el caso de la soya, en el caso del maíz, en el caso de la misma alfalfa, ¿verdad? Y ya la gente ha desarrollado sus criterios, incluso para saber en qué etapa de ese crecimiento es que yo necesito cosechar ese cultivo para lograr el producto que yo quiero obtener de esa planta, ¿ok? Ahora, un detalle importante, no es la alfalfa un forraje también, no es un forraje que utilizamos también, bueno, no en estas condiciones, pero en otros climas también se utiliza. ¿Qué quiero llamar la atención con eso? Que la fenología también la podemos utilizar en pasturas, ¿ok? Y tal vez a ustedes, algunos de ustedes, esta gráfica se les haga familiar. Esto es de Danny Donaghy y Bill Fulkerson, que son de Nueva Zelanda, y ellos han desarrollado esta información desde hace muchos años, donde ellos muestran cómo es el crecimiento de un pasto luego de recuperarse luego de la cosecha, y cómo se comportan los carbohidratos de la planta hasta llegar a un punto óptimo en el cual las hojas van creciendo, y cuando la primera hoja que salió empieza a morir o entra en senescencia, que es cuando se vuelven amarillas, cafezuzcas, es cuando debiéramos de estar cosechando esa planta. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento las hojas más viejas van a seguir muriendo, y eso es lo que va a ocurrir en un ciclo constante. ¿Por qué quiero llamar la atención también de esto? Porque, esto es básicamente lo mismo, el mismo ciclo de crecimiento. Pero ¿por qué quiero llamar la atención de esto? Porque esta parte de senescencia, o sea, el material muerto que queda de una pastura, tiene que ver mucho con establecer un buen criterio en la cosecha de una pastura, ¿ok? ¿Y qué es la senescencia? La senescencia, como les mencioné, es simplemente esas hojas que ustedes van a ver, o lo que conocemos como la cama, o en algunos pastos que se nos hace a veces mucho, que la gente dice también ese colchón, ¿verdad?, que se hace en la base de una pastura. ¿Cuál es el problema con esa senescencia? Que precisamente esa senescencia, que es lo que vemos aquí, esa senescencia es un material de muy bajo valor nutricional, y que el ganado normalmente no lo va a consumir por sí solo. O sea, eso no vamos a lograr que los animales lo consuman, ¿okay?
Entonces, aquí atando un poquito de cabos, la relación entre la fenología y la senescencia tiene que ver un poco con características también climáticas que tenemos en el trópico. En el trópico, como todos sabemos, no tenemos una estacionalidad tan marcada, ¿verdad?, como en las condiciones más de clima templado. Y eso hace que logremos casi que todo el año mantener nuestras pasturas en un crecimiento constante, en un crecimiento vegetativo. ¿Okay? Entonces, eso es algo positivo, ¿verdad? Por ahí es algo positivo porque podemos tener crecimiento casi todo el año. El pasto también crece más o menos rápido de acuerdo a la época, y sabemos que eso es una cuestión simplemente del clima. Sin embargo, ahí quiero llamar la atención de algo. Aunque tenemos estos factores, normalmente no hacemos ajustes en la rotación de nuestras pasturas. No hacemos, digamos, cambios en presión de pastoreo, no hacemos cambios en los días de recuperación. Normalmente mantenemos días fijos en el manejo de nuestras pasturas. Y como les mencioné, esa biomasa, esa senescencia que se nos va quedando en las pasturas, al final es una biomasa de muy bajo valor nutricional y que el ganado desafortunadamente no va a aprovechar. O sea, el ganado es algo que no es palatable, esa parte no es palatable, entonces el ganado no lo va a consumir. Ahora, sí tenemos algo de información sobre la fenología en nuestras pasturas en Costa Rica. Varios compañeros en la universidad hemos estado trabajando en eso, y se ha trabajado incluso con algunos pastos, desde pastos más de clima frío para nuestras condiciones, como quicuyo, ryegrass, estrella, que es un poco más de zona media, hasta incluso pastos de zona más caliente, que aquí el compañero Carlos Campos lo había evaluado en un proyecto previo también. Entonces sí tenemos información y sí hemos evaluado cómo se comporta la fenología en nuestras pasturas. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es el detalle de esto? Que estas evaluaciones las hemos hecho bajo sistemas estructurados con rotaciones en días fijos. ¿Okay? Entonces nosotros fuimos y evaluamos el sistema tal como lo utiliza el productor y sondeamos o monitoreamos a qué número de hojas, digamos, está la pastura siendo utilizada. ¿Okay? ¿Por qué llamó la atención de eso? Porque precisamente ahí no estábamos estableciendo un criterio, porque era simplemente el manejo que utilizaba el productor. ¿Okay? Y ahí es donde viene la parte que es un reto para nosotros como técnicos y para ustedes como productores, de establecer cuál es el criterio, qué es lo que yo quiero, cuál es la forma en la que yo quiero utilizar mis pasturas. Y eso creo que muchos no lo sabemos todavía, porque no hemos establecido cuál es el criterio, cuál es la pastura para mis condiciones, cuál es la forma en la que yo quiero que mis pasturas estén cuando los animales ingresen, y cuál es la forma en que yo quiero esas pasturas también que queden luego de que los animales salgan. ¿Okay? Entonces, por eso lo pongo ahí como que eso es un reto, porque todavía nos falta generar información de eso. Aquí nada más les resalto esto para que lo tengan en mente, porque es parte de lo que vamos a ver en el estudio, en los estudios que les voy a mostrar. Entonces, teniendo eso como referencia, hemos evaluado la fenología, y hay información de cómo se comporta la fenología en algunos de nuestros pastos. Pero estaba el faltante, que es que no queríamos únicamente evaluar la fenología, sino que también establecerlo como un criterio de pastoreo y evaluar eso en condiciones de una lechería comercial de zona alta y validar este uso con el pasto quicuyo. Entonces, ¿me entienden la diferencia? Antes lo habíamos evaluado simplemente bajo el manejo normal de las fincas. Ahora, los datos que yo les voy a mostrar fue que establecimos cuál es el estado fenológico en el cual queríamos pastorear el quicuyo en esa finca, y sobre eso nos fuimos y establecimos ese criterio. ¿Okay? Esa es la diferencia que quiero que les quede claro. Entonces, en el primer año del estudio, lo que hicimos fue pues evaluar
Con propósitos de investigación, lógicamente, tomábamos 50 observaciones por potrero del número de hojas del pasto quicuyo, ¿okay? Y el conteo del número de hojas es relativamente sencillo. Uno empieza de la hoja más vieja, que es más abajo, y va contando 1, 2, 3 y 4. Aquí, si ustedes ven, está por salir la hoja siguiente, pero esa no la contamos porque no es completamente emergida. Y eso es un detalle importante. Fulkerson, él establece que tiene que ser una hoja que haya completamente emergido para que yo la contabilice, ¿okay? Esos son detalles un poco más técnicos, pero es bueno que lo sepan. Y en este estudio lo que establecimos es que vamos a querer pastorear el quicuyo a 4 hojas verdes por rebrote, ¿okay? ¿Por qué ese criterio? Pues porque en estudios previos también, como les mostré antes, hemos visto valores entre 4,5, tal vez algunas fincas con rotaciones un poco más intensivas, con valores incluso más bajos. Entonces dijimos, bueno, en Australia y Nueva Zelanda establecen que el quicuyo tiene que pastorearse más o menos a 4,5, a 5 hojas, es lo que puede uno andar. Entonces retemos un poquito el sistema, tirémonos a 4 hojas, y a 4 hojas es que pastoreamos el quicuyo en este estudio. Además de monitorear la parte fenológica, estimamos la producción de biomasa antes y después del pastoreo con la técnica del botanal, y además sondeamos el valor nutricional del pasto por medio de proteína, fibra, digestibilidad de la materia seca y digestibilidad de la fibra, que son indicadores de mucha importancia en términos de ganado lechero. Un detalle importante, que ahí voy entrando un poco en la parte de si a alguno de ustedes en algún momento les interesa establecer algo por lo menos medianamente cercano a esto, es que probablemente van a requerir hacer una etapa de uniformización, porque a nosotros nos tocó los 2 años de estudio hacer una etapa de uniformización. ¿Y por qué eso? Precisamente porque lo que les mencioné antes de la parte de fenología, ¿recuerdan? De la parte de senescencia. Como la finca tenía un sistema con rotación de días fijos, que era más o menos 30, 31 días que se pastoreaba el quicuyo, ese quicuyo cuando llegamos tenía cama, o sea, tenía una cierta cantidad de cama, y nosotros queríamos bajar esa cantidad de cama porque desafortunadamente ese material senescente interfiere con el aprovechamiento de las pasturas e interfiere también con la medición que hacemos y tener un buen rebrote más, lo que llamamos como un rebrote más limpio, ¿okay? Entonces probablemente ustedes, si les interesara algo así, tendrían que hacer algún tipo de uniformización. Ya entrando con la parte de resultados, este cuadro es muy importante para que ustedes vean la importancia de esa etapa de uniformización y cómo el pasto se va, digamos, ajustando al manejo en base a fenología. Para la etapa de uniformización consideramos los meses de julio y agosto. Esto fue para el año 2016. Entonces vean ustedes que sondeamos la pastura hasta entre 20 y 30 días, ¿okay? Vean ustedes lo que ocurría. En 30 días apenas estábamos llegando a las 4 hojas, ¿okay? O sea, era la rotación que tenía la finca, ¿okay? Ya luego de haber hecho una etapa de uniformización en la cual empezamos a cortar poco a poco los días de rotación, ¿para qué? Para que los animales los obligáramos a bajar un poquito más la pastura. ¿Qué fue lo que ocurrió? Vean ustedes cómo en lugar de 30 días el pasto empieza a llegar al número de hojas. Aquí probablemente estaba como en 28, un poquito más de 25 días para llegar a 4 hojas, y vean que en los meses ya de octubre y noviembre, en 20 días el pasto ya estaba cumpliendo ese criterio de las 4 hojas, ¿ok? Simplemente, ¿por qué? Por ir reduciendo gradualmente esos días de recuperación y tratando de cumplir con ese criterio de las 4 hojas, ¿ok? Ya luego en diciembre y enero, para las condiciones de la finca, esto fue en Carrizal de la Abuela, ya ahí digamos las condiciones cambian un poco porque es muy estacional. Entonces vean que ahí ya luego
las 4 hojas empiezan a llegar en un periodo un poco más extenso. Entonces ya ahí no juega tanto lo de la fenología, sino simplemente por agua. Ya no hay agua, ya no está lloviendo, entonces el crecimiento del pasto es completamente diferente. Entonces, vean en síntesis que una vez que disminuimos ese material senescente se logra alcanzar el estado deseado que queríamos. O sea, esas 4 hojas las logramos incluso en 20 días. ¿Okay? Y vean la diferencia. En la etapa de uniformización en promedio teníamos en 25 días 3 hojas, un poquito más de 3 hojas y media. En la etapa experimental en 25 días en promedio ya llegábamos a las 4 hojas. O sea, eran 5 días de diferencia que acortamos la rotación de la pastura. ¿Okay? Un detalle importante que ustedes pueden suponer también es que en el momento en que acortamos la rotación, la producción de biomasa de la pastura tiende a ser un poquito más baja. ¿Okay? Eso no es nada, digamos, para ustedes no va a ser nada nuevo, ¿verdad? O sea, si yo acorto los días de rotación, pues tengo menos biomasa acumulada. ¿Okay? Pero vean que no encontramos en este caso una relación directa entre el número de hojas y la cantidad de biomasa, porque vean que aquí estos valores en la etapa de transición o uniformización eran 3 hojas y media, aquí eran casi 4 hojas. Igualmente la producción de biomasa no hay como una relación inversamente proporcional que uno necesariamente pensaría. Lo que sí es cierto es que tenemos una producción de biomasa menor. Vean que aquí pasamos de 3 toneladas 3.7 toneladas de materia seca a 2.6, ¿okay? Que sí, es menos biomasa, pero todavía es suficiente, y eso lo vamos a ver, para alimentar, para sostener buenas cargas animales. ¿Okay? Entonces, al usar fenología siempre vamos a tener biomasa menor de la pastura, eso es una realidad. ¿Okay? Y en base a eso también tenemos que hacer ajustes para nuestros sistemas de pastoreo. Estos datos son menores que datos que hemos encontrado antes, ¿verdad? En el caso de Marcela Andrade, que había encontrado valores bastante altos de 7 toneladas, en otro estudio que hicimos 3 toneladas y media. Okay, eso fue parte de lo que vimos. Esta gráfica lo que muestra es cómo se comportó la producción de biomasa en promedio a lo largo de este estudio. Entonces vean ustedes que al inicio, en la etapa de uniformización, en promedio, los animales tenían acceso a 14 kilogramos de materia seca disponibles por día. Disponibles, ¿verdad? Eso no estoy diciendo que sea lo que los animales consumían. Eso era lo que ellos tenían disponibles. Conforme fuimos ajustando el periodo, en base a fenología, el periodo, los animales tenían un poquito menos de materia seca. ¿Okay? Por el mismo efecto que les mencionaba antes de que vamos bajando los días de recuperación. Entonces, esto quiero llevarlos a algo que es muy importante. El pasto tiene una tasa de crecimiento diferente de acuerdo a la época, y es muy importante que ustedes sepan, sin necesidad de hacer una investigación como esta ni nada así, ustedes probablemente saben en qué época las pasturas se les recuperan más rápido, o me equivoco. La mayoría de ustedes saben en qué época las pasturas se les pone muy rápido, ¿verdad? Y a veces van y ven la pastura y dicen, pues ya se pasó, qué torta. Pero es algo que probablemente ustedes pudieron haber planificado antes y pudieron haber dicho, no, ahorita el pasto se va a empezar a recuperar antes, tenemos que hacer algo para que no se nos pase. ¿Okay? Entonces, eso quiero llevarlos a un mensaje de que hay que ser un poquito más flexibles con el manejo de nuestras pasturas. ¿Ok? Un detalle importante es que encontramos un buen nivel de aprovechamiento de la pastura. Encontramos en este primer año valores de más de 40% de aprovechamiento de la pastura de Kikuyu. ¿Y por qué digo que es, superior por lo menos a lo que hemos encontrado antes? Vean, en otros estudios también hemos encontrado valores únicamente cercanos, en el caso de pasturas, como el caso del ryegrass, que tenían valores de aprovechamiento muy altos. ¿Ok? Y valores también de consumo bastante buenos, con los que haciendo los números, digamos, y los balances, se estaba llenando los requerimientos de los animales, de las vacas en producción que estaban pastoreando esta condición. ¿Okay?
Eso es la parte de biomasa. Entonces, en general, vamos a tener menos biomasa, ¿ok? Pero vamos a tener un mayor aprovechamiento. Entonces, es una por otra. A mí de nada me sirve tener un montón de biomasa, como les mencioné al puro inicio, si de esa biomasa están los animales aprovechando apenas un 20% de lo que hay disponible. Si los animales entran y patean todo eso, entran a echarse, y al final me está quedando un montón de cama que luego más bien me va a afectar los pastoreos siguientes. En términos del valor nutricional, aquí les muestro los contenidos que encontramos de proteína y de fibra neutra. Vean ustedes, incluso en la etapa de uniformización o transición, valores de más de 20% proteína, y en la etapa experimental valores de 25% en el pasto quicuyo, que es muy alto, ¿verdad? Ya sabemos, digamos, que esos valores son bastante altos. Y en el caso de la fibra, vean que fue apenas un poquito más bajo el contenido de fibra en la etapa experimental. Ahora, eso quiero que lo mantengan ahí, porque no necesariamente me tengo que dejar ir simplemente por ver un contenido de fibra. A mí lo que me interesa es ver la calidad de esa fibra, y eso fue algo que encontramos. Bueno, esos son valores de otros estudios, no me voy a detener con eso. Me interesa más que ustedes vean este gráfico que muestra los contenidos de digestibilidad de la materia seca en el pasto y la digestibilidad de la fibra. Entonces, en el caso anterior hablamos de que el contenido de fibra fue muy parecido realmente, ni siquiera fue significativo entre una etapa y otra. Pero vean aquí la diferencia en la digestibilidad de la fibra. Son 6 puntos porcentuales en digestibilidad de la fibra, que si eso lo trasladamos al potencial de consumo de un animal lactante, es un montón más de pasto que el animal puede estar consumiendo, por esa diferencia en términos de la digestibilidad de la fibra. Entonces es muy importante. Y vean ustedes los valores de digestibilidad de la materia seca. Son valores muy muy altos, cercanos, digamos, a valores que encontramos probablemente en pastos como ryegrass o pastos de clima templado. ¿Okay? En general son valores más altos también de lo que hemos encontrado bajo sistemas de pasturas con rotaciones adidas fijas. Ese es el mensaje que yo quiero que ustedes se lleven. ¿Okay? Bueno, aquí hay otros datos más. Y al final hay probablemente algo que ustedes han oído que ya suena a veces como estribillo, ¿verdad? Los pastos, la principal limitante de los pastos tropicales, ¿cuál es? Energía, ¿verdad? Entonces, eso ya a veces hasta lo tomamos como un hecho, ¿verdad? De que esa energía, eso es con lo que hay que trabajar. Pero también podemos influir de cierta forma si nosotros manejamos nuestras pasturas, ¿ok? Y eso es un mensaje que también quiero que se lleven. Vean en este caso los valores que logramos de TND en base a lo que tenemos aquí para nuestras condiciones, valores entre 60 y 65, tal vez ni siquiera llegan a más de 65 la mayoría, y aquí logramos valores de 66 hasta 68% en la época lluviosa. ¿Okay? Entonces son valores de energía bastante buenos, y valores de energía neta de lactancia también muy buenos, valores incluso superiores a lo que hemos estimado con pastos como el ryegrass para nuestras condiciones. ¿Okay? Entonces, sí, lógicamente la energía siempre va a seguir siendo un factor limitante, pero también el manejo. No les digo que necesariamente vamos a llegar siempre a valores así, pero el manejo, un buen manejo, yo puedo influir también para que ese contenido de energía sea un poquito mejor que lo que podemos lograr normalmente bajo un sistema de días fijos. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasó con los animales que estaban pastoreando estas pasturas? Ustedes, lógicamente, la pregunta que van a tener. En este primer año, lo que hicimos fue simplemente sondear la producción de los animales. O sea, no necesariamente teníamos capacidad de agarrar. Yo hubiera deseado tener como la mitad del hato que vayan y pastoreen de la forma normal y la otra mitad que pastoreen bajo este sistema, pero ya era una finca comercial, entonces yo no podía tampoco agarrar y decirle al dueño separemos, ¿verdad? Pero sí monitoreamos la producción de leche de los animales, y la producción se mantuvo constante durante el periodo experimental, que es lo que ustedes ven aquí. ¿Okay?
De hecho, una condición que ocurrió fue que aquí en noviembre de ese año fue el año de, vamos a ver, fue el huracán Otto, o en el 2016, no recuerdo si fue el Otto fue, ¿verdad? En ese momento, si ustedes recuerdan, Otto iba a impactar casi todo el país, ¿verdad? Todo el mundo estaba preparado, estaba asustado, al final impactó más la zona norte. En la finca donde estábamos haciendo este estudio, también estaban asustados, y lo que hicieron fue guardar los animales y darles silo por varios días. Y ahí fue donde se bajó un poquito, digamos, esto que ustedes ven aquí, que venía con esto, y que al final no influyó tanto, pero sí bajó un poquito el promedio de producción. Entonces, para nosotros, ¿por qué les digo eso? Porque fue evidencia de que realmente el pasto no estaba influyendo sobre algún cambio, sobre alguna parte de la productividad láctea, sino que más bien fue el silo, ¿verdad? En ese caso, el silo siempre va a ser un poquito de calidad menor, ¿ok? Entonces, eso fue el primer año de estudio, ¿verdad? Uno no puede a veces, como con investigación, y sobre todo si es algo que previamente no se ha evaluado en nuestras condiciones, apresurarse a hacer todo de un solo, ¿verdad? Sería muy arriesgado, y tal vez me hubieran echado de la finca también en medio del estudio. Entonces yo no quería eso. Por lo que hicimos un segundo año de investigación, y básicamente lo que hicimos fue hacer lo mismo: pastorear el quicuyo a 4 hojas. Tuvimos edades entre 19 y 29 días, y de nuevo lo mismo: sondear biomasa y evaluar la parte del valor nutricional de la misma. ¿Okay? Bueno, la metodología es básicamente lo mismo. Lo único que agregamos fue hacer una evaluación de las proporciones o la composición estructural de las hojas, tallos y material senescente. Eso no hubo ninguna diferencia particular. Y lo que sí quiero llamar la atención es que hicimos una prueba pequeña, ¿verdad? Es algo pequeño, pero sí tomamos un grupo de 10 animales en condiciones similares en la etapa de lactancia, y nos animamos, y además el productor estuvo de acuerdo en hacer un ajuste en la ración de esos animales. No pensábamos, y en ningún momento estamos pensando en que la información que les vamos a mostrar a ustedes acá, estamos pensando en suprimir el concentrado. Eso es una mentira, eso es muy difícil, ¿verdad?, de lograrlo por la genética que tenemos. Pero sí podemos pensar en que si con un buen manejo de la pastura podemos tal vez disminuir esa factura de concentrado. Y al final lo que hicimos fue, esos 10 animales, hacer un ajuste y disminuir en 1,5 kilos de concentrado en la ración que se les brindaba. ¿Okay? Entonces, eso era un riesgo, ¿verdad? Porque no sabíamos si iba a afectar la producción de los animales. Entonces, vamos a ver, ahí se corrió un poco la diapositiva. Como les dije, los componentes estructurales fueron muy parecidos, no me voy a detener en esto. Se acortaron de nuevo los días de recuperación, lo mismo, con rotaciones fijas todavía 30 días, y aquí logramos hasta 20 días para luego llegar al criterio de 4 hojas. O sea, tuvimos el mismo comportamiento que el primer año. ¿Okay? Ahora, de nuevo, la biomasa fue más baja, pero el año pasado, yo no sé si algunos de ustedes vinieron al Congreso. El año pasado tuvimos la visita de Sanabria Sergio, es el nombre de la persona que vino desde Australia, si alguien me recuerda, Yanni García, perdón, sí. Y él nos mostró algunos datos muy interesantes que para mí fueron una gran alegría, de ver cuáles eran los criterios que ellos establecían para sus sistemas cuando manejan el criterio de fenología. Entonces, según Yanni, él lo que menciona es que los sistemas basados en fenología deben aprovechar por lo menos 1 tonelada de materia seca por hectárea. ¿Okay? Ese es el criterio que ellos establecieron. Y dichosamente, en la información nuestra, para las 2 etapas, estábamos cumpliendo con ese criterio. Los animales estaban aprovechando por lo menos 1 tonelada de materia seca por hectárea. Entonces, para mí, obviamente, eso fue como un mega check, ¿verdad? Porque era una alegría, digamos, que estuviéramos cumpliendo con ese criterio. Pensando en que es información
aunque sea de otras latitudes, pero que ellos ya la han desarrollado por muchos años. En términos nutricionales también, el contenido de proteína fue de nuevo muy parecido. Vean ustedes valores de más de 20%. Yanni García también menciona, ¿verdad?, valores de más de 18% de proteína, ya se logran producciones más interesantes, y valores de fibra entre superiores a 58 también va a ser una limitante para el ganado lechero. Entonces, esto también eran dos variables que estábamos cumpliendo con el estudio en los 2 años que evaluamos esto. El pasto, de nuevo, era altamente digestible. Vean, valores de más de 80% de digestibilidad. La digestibilidad de la fibra tiene un efecto sobre el consumo de los animales. ¿Por qué? Porque esa fibra, al ser más digestible, va a tener un menor efecto de llenado, lo que permite que los animales consuman más, porque esa fibra va a tener un menor tiempo de retención en rumen. Entonces, eso al final, ustedes saben que en ganado lechero el consumo lo es todo, ¿verdad? Yo necesito que los animales consuman materia seca para lograr buenas producciones. Y el contenido energético que tuvimos también cumplía con los criterios que Yanni mencionaba, de nuevo, de la parte de proteína, fibra y energía, ¿ok? Entonces, por ese lado yo me sentí tranquilo, digamos, de que por lo menos estábamos cumpliendo con criterios que de muchos años se han establecido en sistemas que vienen utilizando estas herramientas del número de la fenología como criterio de pastoreo. En la parte del ajuste que hicimos en la dieta, tuvimos, bueno, durante la prueba, que fue un poquito más de un mes, se sondeó la condición corporal de los animales. La condición corporal prácticamente se mantuvo la misma, porque si ustedes han evaluado condición corporal, una diferencia de menos 0.15 de condición corporal es algo casi que imperceptible, ¿verdad? O sea, eso es casi que un margen de error, podría decir uno, de la medición de condición corporal, ¿ok? Y en términos de la producción láctea, vean que los animales previo a la prueba, teníamos los registros de la finca, previo a la prueba ya tenían una diferencia en un mes, que la producción láctea, como eran animales con más de 120 días de lactancia, tenían una diferencia de menos 1.7 kilogramos de leche, y durante la prueba fue de menos 2.3, ¿ok? Entonces, obviamente no voy a decir que no hubo alguna alteración, pero si ustedes consideran que los animales ya venían con esta diferencia en el mes previo y durante la prueba fue apenas de esto, ya los animales además vienen en una etapa de verdad de su curva de la lactancia, en la cual esa diferencia ya viene, o sea, ya ellos vienen cayendo un poquito, ¿verdad?, la curva de lactancia. Entonces, para nosotros no lo consideramos como algo que necesariamente ese ajuste en la ración haya influido de forma tan significativa sobre esa diferencia en producción láctea. No sé si me explico. O sea, sí hubo una diferencia, pero había también un efecto de que los animales eran animales no en pico de producción, ya habían pasado el pico de producción, y ese es el comportamiento de la curva de lactancia, ¿okay? Ahora, un detalle rápidamente, un ejercicio que les quiero mostrar. Esa diferencia tenemos que verla también en términos monetarios. Si yo hago un ajuste para 6 meses, digamos nada más, 6 meses por 30 días son 180 días, en los cuales yo tengo un crecimiento del pasto en el cual puedo hacer algún tipo de cambio. 180 días por kilogramo y medio de concentrado son 270 kilogramos de alimento por animal por año. A 230 colones el costo de cada kilogramo de concentrado son 62.000 colones. Para un hato de 100 vacas, ahí son 6 millones de colones que se está disminuyendo la factura de concentrado, con un ajuste de 1,5 kilogramos apenas en la ración, ¿okay? Entonces, esto también hay que ver en función de eso, ¿verdad? Que podemos tener un beneficio en términos de la factura del alimento. Para ir avanzando, como un poco de implicaciones, digamos, de estos estudios para los productores.
Nuestros sistemas de pastoreo deberían ser un poco más flexibles, lo que les mencioné antes. Ustedes, los que son productores, probablemente ya saben que hay épocas en las que el pasto crece más rápido. Entonces ustedes debieran de saber y estar planificando de que en esa época ustedes tienen que hacer algún tipo de manejo especial sobre las pasturas. Tenemos que ser un poco más flexibles. Estamos trabajando con un ente vivo que es la pastura. No podemos ser tan rígidos y establecer días fijos y que ahí nos vamos todo el año. ¿Okay? Cuando uno hace ese ajuste, ustedes vieron que disminuimos incluso hasta 20 días. Entonces, ¿qué hago yo con los potreros que me tengo que saltar? No me voy a saltar potreros y los voy a dejar para la próxima vuelta porque van a estar más pasados. En este estudio, que fue lo que hicimos los 2 años, tomamos al grupo de animales de vacas secas y novillas en ocasiones, y esos animales pastoreaban esos otros potreros. O sea, yo difería esos potreros para los animales, para otro grupo de animales. Y hay otras medidas que yo puedo utilizar. Puedo pensar en que, si la topografía me lo permite, puedo hacer una cosecha mecánica y hacer ensilaje o silopacas. Pero más que todo hay que planear y saber cuáles son los potreros que yo puedo diferir. ¿Okay? Ya para ir avanzando un poquito más y ir concluyendo, ustedes van a decir, bueno, si yo quiero implementar algo como esto, ¿cómo hago en mi finca? Ok, en primer lugar, conozca el comportamiento productivo del pasto en su finca. Y les insisto, no necesitan tampoco hacer una investigación. Ustedes probablemente ya saben esa información. Tenemos que ser un poco más insistentes en que el pasto hay que monitorearlo como un cultivo y saber ir y por lo menos ver cómo está la pastura cuando entran los animales, cómo está la pastura cuando salen los animales, y yo ir de cierta forma un poco calibrando el ojo a qué es lo que yo quiero, cuál es el criterio que yo quiero para mis animales, cómo es que yo quiero que ese pasto quede comido. ¿Ok? Entonces tenemos que monitorear obligatoriamente nuestras pasturas. Es importante que tengan una adecuada numeración y un orden en el sistema de pastoreo. ¿Por qué? Porque ¿quiénes de ustedes llevan registro del orden de las pasturas? ¿Usted tiene? Muy bien. ¿Cuántos más tienen algún registro de cómo llevan el orden de sus pasturas? ¿Ok? Veo varios, ¿verdad? Pero no es algo que vemos generalizado, ¿verdad? Y hay una cosa que nos puede facilitar, digamos, para que sea un poco más práctico y que incluso facilite el trabajo con los colaboradores que tenemos en la finca, ¿verdad? Entonces, un detalle muy importante es tener una buena numeración y un buen orden de las pasturas. Y si no lo tienen, empiecen a hacer un registro sencillo de cuál es el orden de pastoreo. ¿Para qué? Para que si alguien más llega, o si los trabajadores tengo que dejarles indicaciones, entonces les muestro, les dejo ahí indicado a cuál pastura es a la que tienen que ir, o de cuál pastura, que yo tenga el registro y que sepa cuántos días tienen de que los animales salieron de ahí. Esto aquí me lo pasó de la finca de don Álvaro Coto, que están implementando también este registro de pasturas. ¿Okay? Hay que hacer una uniformización de las pasturas, como les mencioné. Eso tiene que hacerse de forma gradual para disminuir el efecto de esa cama que podemos tener excedente en nuestros potreros. ¿Okay? Entonces, todo esto de utilizar los registros, yo les pongo una pregunta que a muchos nos ha pasado. Llegamos a las fincas y ocupamos ir a ver el ganado, o ocupamos ir a ver los potreros que están listos para pastorear, y preguntamos, ¿dónde anda el ganado? ¿Y qué es lo que nos dicen? Yo creo que anda por allá al fondo. Si tuviéramos un registro y si tenemos bien numeradas las pasturas, simplemente vamos y buscamos el número de pasturas. Algo que parece tan sencillo como eso puede ser una herramienta de mucha utilidad, si ustedes se dan cuenta, para poder llevar un mejor control en el manejo de nuestras pasturas. ¿Ok? Otra cosa importante es empezar a sondear el número de hojas. ¿Ok? Eso yo sé que yo no me voy a hacer ilusiones de que todos ustedes van a ir y monitorear el número de hojas, ¿verdad? Y que van a ir y sacar la misma cantidad de mediciones. Pero también, si ustedes se dan cuenta, ir y sacar unas 10 observaciones de cuántas hojas tiene el potrero,
no les va a tomar tampoco una hora, ¿verdad?, hacer eso en un potrero. Entonces yo creo que también es una cuestión que tenemos culturalmente que cambiar si queremos hacer un uso más óptimo de nuestras pasturas. ¿Por qué? Porque en otras condiciones los productores también lo hacen y monitorean. De nuevo, no con fines investigativos que yo quiero sacar un buen conjunto de datos, ¿verdad? Pero también se puede hacer, si ustedes se dan cuenta, no es nada tampoco del otro mundo. Y si a alguno le interesa, con mucho gusto les podemos explicar, yo o mis compañeros les podemos explicar cómo se hace ese conteo del número de hojas. No es nada tampoco complicado. ¿Okay? Un detalle importante, que era lo que les mencionaba, es que probablemente nos van a sobrar potreros, ¿ok? Y con esos potreros hay que, de alguna forma, utilizarlos. Y es lo que les mencionaba antes, ¿verdad? Hacer algún tipo de cosecha mecánica, vacas seguidoras. Hay fincas que utilizan, qué sé yo, que ahora en lechería se está viendo animales de engorde. Entonces puede meter a uno hasta un grupo de engorde, ¿verdad?, que vaya consumiendo esos potreros que me están sobrando. Y lo más importante es seguir monitoreando las pasturas. Si no monitoreamos las pasturas, entonces nos estamos olvidando, y todo lo que les dije antes no tiene ningún sentido, porque nos estamos olvidando que lo que producimos es pasto, ¿okay? Y ese es el producto primario que nosotros queremos obtener de nuestras fincas. Ya para ahora seguir concluyendo, unas herramientas adicionales que les puedo mencionar. Si ustedes quieren saber, bueno, cuál es la fenología o cuántas son las hojas que yo tengo que utilizar en mi pastura, si quiero utilizar esto, bueno, hay una cosa que yo le llamo el umbral fenológico. En el caso, vean este gráfico para el caso del pasto quicuyo. Vean que aquí en el caso del pasto quicuyo hay un punto en el que las hojas ya no me van a aumentar más. Vean que la mayoría de las hojas van a estar aquí entre 3,5 y 4 hojas, ¿verdad? Y vean que a partir de ahí, aunque aumentemos los días, yo no voy a tener más hojas. ¿Por qué? Por lo que ocurría antes. Esas hojas no van a seguir creciendo de forma ilimitada y voy a tener un chorro, ¿verdad?, en un estolón de 20 hojas. No, esas hojas van a morir y voy a seguir teniendo las mismas 3,5, 4,5 hojas, y lo que voy a ir haciendo es acumulando cama, nada más. Eso es lo que me va a ocurrir con una pastura. ¿Okay? Y eso es el ejemplo para quicuyo, pero lo mismo me puede ocurrir con ryegrass, con estrella, con tanner, con cualquier pasto. Ese es el crecimiento, así es la forma en la que los pastos crecen. Y una herramienta adicional, que aquí sé que a don Marco Rojas tal vez le va a llamar la atención ahí, es que, bueno, ahorita un estudiante que está aquí, Javier Portugués, él ha estado tomando datos en una finca lechera donde está haciendo su práctica, y ha ido tomando datos relacionando la fenología con la altura. ¿Para qué? Para que tal vez podamos desarrollar algún criterio en el que combinemos ambos factores y digamos que a cierta altura, en general, yo puedo más o menos cumplir con el criterio de fenología para este caso del pasto quicuyo. Entonces vean ustedes qué interesante. Aquí, en base a estos datos que Javier me permitió, vean que nos daría una idea, de que la mayoría, bueno, aquí podemos avanzar, de que la mayoría de los datos para cumplir con el criterio de 4 hojas, el quicuyo tendría que tener una altura entre 28 a 33 centímetros, y puede ser hasta 35 centímetros que tenga el quicuyo, y eso lo he corroborado con datos que han sacado incluso de Colombia, y ellos han tenido datos que no necesariamente estaban evaluando esto, pero estaban evaluando la fenología y la altura de la planta, y más o menos entre 28, 29 hasta 35 centímetros de altura se estaría cumpliendo con ese criterio de las 4 hojas para el pasto quicuyo. Entonces vamos a hacer probablemente más trabajo con esto, ¿verdad? ¿Para qué? Para tal vez desarrollar algún criterio con el cual nosotros nos sintamos felices y que sea, ojalá, de mayor potencial para que el productor lo mida, ¿ok? Que no le voy a pedir que vaya y mida el número de hojas, pero tal vez medir la altura puede ser un indicador muchísimo más factible. ¿Okay?
Ya las consideraciones finales, rápidamente. La fenología es una herramienta de apoyo al manejo de las pasturas, ¿okay? Y así es como tenemos que visualizarlo. Yo puedo monitorear la fenología y puedo apoyarme para tomar decisiones en mi finca, ¿okay? Entonces requerimos más monitoreo, necesitamos capacitar al personal y necesitamos ser más flexibles, y la parte de registros es fundamental. Un detalle importante es que los sistemas de pastoreo, aún sin fenología, hay cosas que debemos buscar. En primer lugar, pónganle atención a la senescencia. Si sus potreros están con mucha cama, tenemos que buscar la forma de disminuir esa cama, pues esa senescencia, porque esa senescencia además es plata que estamos perdiendo, son nutrientes que la planta está poniendo a producir y que nunca se están aprovechando, y que nunca los vamos a aprovechar porque los animales nunca se lo van a comer. Entonces pónganle atención a sus pasturas, a esta parte de senescencia, porque nos va a influir también sobre el consumo que los animales hagan. Otro detalle, bueno, relacionado con lo mismo, vamos a querer siempre mayor consumo de materia seca, ¿verdad? Y bueno, retomando lo que vimos antes, los sistemas basados en fenología siempre van a tener producciones de biomasa menores. Ahora, si bien es cierto la producción de biomasa es menor, los animales aprovechan más en campo porque tenemos un aprovechamiento en términos porcentuales mayor. Y eso se debe en parte a que tenemos un forraje con un mayor valor nutricional. ¿Y eso cuál es el impacto? Pues que cada bocado que el animal haga en la pastura va a tener una densidad de nutrientes mayor. ¿Y eso qué significa? Bueno, en menos bocados el animal también va a poder llenar sus requerimientos nutricionales, ¿okay? Entonces eso es para que ustedes visualicen el impacto que tiene, no únicamente con fenología, con cualquier sistema, manejar bien las pasturas para darle al animal un alto valor nutricional, ¿okay? Y por último, un mensaje un poco más general, que el sector lácteo sabemos que es muy dinámico, ¿verdad? Y como tal, siempre hablamos de la parte de innovación. Incluso aquí tenemos una sala que está enfocada en la parte de innovación de productos lácteos. Pero esa innovación casi siempre la vemos únicamente a nivel industrial y en mercadeo. Pero también tenemos que ser innovadores en la parte de manejo de nuestras pasturas, porque es fundamental que nos despertemos un poco para darnos cuenta que tenemos que hacer las cosas diferentes si queremos lograr y ser competitivos, ¿verdad? Para el sector lácteo. No voy a entrar en todos los detalles que ya don Álvaro ha venido mencionando sobre lo que se viene en el sector lácteo, ¿ok? Entonces hay que incluir más herramientas que nos permitan ser más competitivos y poder sondear esa calidad de los pastos, ¿ok? Finalmente, para agradecer al Comité de Educación de Dos Pinos, que fue el ente que financió esta investigación, a don Tony Harrington de la Hacienda de la Concordia, que fue donde se hizo la investigación, a Susana Cascante, que fue una terciaria que hizo el primer año de estudio, a Ricardo Conejo, Mauricio Barrantes y Javier Portugués por la ayuda, digamos, con la recolección de alguna de la información que les mostré. Y bueno, de parte mía también a la Vicerrectoría de la Universidad de Costa Rica y al Máster Augusto Rojas, que nos ayudó también con la parte del balance de las raciones que hicimos en el segundo año. Y únicamente para concluir, este mensaje que me parece importante: no esperen resultados diferentes si siguen haciendo lo mismo de todo el tiempo, ¿verdad? O sea, si yo quiero obtener resultados diferentes, tengo que hacer algo diferente a lo que vengo haciendo de forma tradicional, ¿okay? Entonces, bueno, eso sería mi presentación. No sé si hay tiempo para algunas consultas. Muchísimas gracias a todos. De parte de la Organización del Congreso Nacional Forrajero y la Cámara de Productores de Leche, le entregamos